Acerquémonos al Señor. Nuestros cuerpos lavados. Hebreos 10, 22 al 25. Acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Cuáles son las marcas de un verdadero creyente? Hemos estado considerando algunas de esas marcas y ahora las veremos brevemente. Un corazón sincero, plenitud de fe, un corazón purificado de mala conciencia. En este día vamos a ver el tema de el cuerpo lavado con agua pura, como una de las marcas de un verdadero creyente. Cuando hablamos de redención completa, tenemos que tratar de visualizar con plenitud qué significa todo eso. Ambas expresiones se hallan unidas. Primero, hablar de que todo es completo incluye todo, obviamente. Sin embargo, la idea de plenitud o de completud en ese sentido implica que el ser humano es un solo individuo, que no está dividido en ninguna manera, sino que cuando Dios nos salva, habla completamente de todos nosotros. Espíritu, alma y cuerpo, si queremos usar la expresión que un día el apóstol Pablo, o espíritu y cuerpo, o alma y cuerpo, como el Antiguo Testamento señala. Los seres humanos pertenecemos al mundo material y espiritual. Entonces, material y espiritual es todo lo que Dios va a rescatar de cada uno de nosotros. La total redención significa que recibimos redención en nuestro cuerpo, pero también en nuestro espíritu. Ambas cosas son importantes. Todo el ser humano quedó en pecado, sí, pero la redención fue completa justamente por ello, para que no hubiese nada que quedara fuera. La obra de Jesucristo en ese sentido es completa y va a afectar al ser humano en su integridad. Todo el ser humano experimenta salvación porque ese es el proceso que Dios va a usar. Nos considera a todos una unidad. Y porque es toda una unidad, cuando todo el ser humano pecó, también la total redención fue necesaria y eso afecta lo material y lo espiritual. No solamente es nuestra alma que se va con Dios, también nuestro cuerpo habrá de experimentar una transformación para que físicamente también nosotros estemos en la presencia de Dios. De eso se trata. Los credos dicen, creemos en la resurrección de los muertos y creemos que con un cuerpo resucitado, transformado, modificado, es que entraremos nosotros a la presencia de Dios. Entonces, la redención siempre es completa, va a afectar a cada una de las partes. Entonces, hablar de un cuerpo lavado no es algo ajeno, al contrario, es parte de la misma redención con la que tenemos que presentarnos delante del Padre. Esa redención tiene diferentes aplicaciones en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, y hemos de considerarlas brevemente. En el Antiguo Testamento teníamos más una especie de sombras, donde el externo tenía relevancia, pero no podían hacer efecto perfecto en el que adoraba. Entonces todos los elementos externos de adoración en el Antiguo Testamento, es decir, la ofrenda que se presentaba, el sacrificio, etcétera, cada uno de ellos tenían cierto efecto. Por supuesto, no eran simplemente nada, tenían una razón de ser cada uno de ellos, pero no podían hacer perfecto al que estaba adorando. Necesitábamos algo más. En el Nuevo Testamento vamos a caminar todavía más acerca de esto. Se revela en el Nuevo Testamento, en ese espacio de adoración, se revela la vida interior. Se nos invita a adorar en espíritu y en verdad, pero adorar y en espíritu y en verdad porque el Espíritu de Dios primeramente ha venido a nosotros para que podamos adorar nosotros en verdad, en espíritu y en verdad. Y es también la presencia del mismo Espíritu obrando, interactuando en cada uno de nosotros, la que nos permite entonces ser perfeccionados por la presencia de su Espíritu en nosotros.
Ahora, la presencia del Espíritu en mi vida no solamente afecta mi espíritu, mi alma, si puedo usar esos términos, sino que también va a afectar o debería de afectar mi forma externa de conducirme. Todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, todo debe de ser afectado ahora por la presencia del Espíritu cuando yo me presento en adoración. Entonces, ese es el cambio interior que se va a producir en el ser humano, pero que se va a reflejar también en lo externo. Cada una de estas cosas van a ser necesarias. Sin embargo, aún necesitamos estar alertas para que el cuidado de la vida interior no nos lleve a descuidar lo externo. En muchas ocasiones nos pasa eso. Procuramos la parte interna, sí oración, sí lectura, sí mi devocional, sí mi ayuno, y sin embargo la parte externa de mi vida, y no me refiero simplemente a mi apariencia, por supuesto, sino en el cómo estoy viviendo delante de la comunidad de fe, cómo vivo dentro de mi sociedad, y no solamente en la parte externa de cómo vivo hacia los demás, porque puede ser que yo dé una buena cara frente a los demás. Se trata de cómo vivo, incluso desde mi presencia física, cómo la vivo frente. Entonces el cuerpo tiene una razón muy importante de ser. Es en el cuerpo que tanto el poder como del espíritu se va a manifestar en cada uno de nosotros. Oigan, no somos seres desencarnados que andamos después de que hemos aceptado a Jesucristo, que nos convertimos en seres supraespirituales o supraterrenales, que ya ni siquiera tocamos el piso. No, es en nuestro cuerpo. Vivimos la fe en nuestro cuerpo. Y Jesús usó ese concepto judío del bautismo, del lavamiento, del bautizo, lavarnos, para mostrar que la vida externa, toda, con todas sus funciones y potencias, pasaba a ser suya también. Entonces, a diferencia de otras expresiones religiosas, el cristianismo no rechaza el cuerpo. Los cristianos no lo consideramos la cárcel de nuestra alma. Bueno, hay algunos cristianos por ahí que sí lo hacían hace muchos siglos atrás. Sin embargo, esa no es la perspectiva que nos enseña la Biblia. El cuerpo es importante. Incluso nuestros credos van a afirmar, creemos en la resurrección de los muertos, y en ese sentido, el cuerpo es el entorno donde Dios se manifiesta. Cuando Dios obra en mi vida, lo hace también en mi cuerpo, a veces sanando mi cuerpo o usando mis manos, mi boca, todo lo que yo soy, para poderlo usar ahora a favor de otros. Mire, cuando usted ayuda a una persona a cruzar la calle, Dios está usando su cuerpo para ayudar a otros. El cuerpo es muy importante. Cuando tus manos están ayudando al necesitado, Dios está usando tus manos. Cuando tu boca da consejo, Dios está usando tu cuerpo. Por eso ese cuerpo tiene que ser lavado, tiene que estar limpio, para que sea un instrumento útil para el Señor. Quiero que consideres esta cita brevemente. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, la palabra es la manifestación externa de lo que debe regir toda nuestra vida interna también. Entonces, ambas cosas están ahí presentes. La palabra es esa manifestación externa, y la parte externa también es donde se manifiestan todo. Entonces, nuestros corazones deben ser purificados de una mala conciencia y nuestros cuerpos lavados con agua pura. Entonces, cuando se unen la palabra y el agua en las escrituras, Efesios 5:26, como acabamos de leer, y Juan 13, versos 10, verso 15, es porque la palabra es la manifestación externa de lo que debe regir también toda nuestra vida. Y estos dos elementos deben de estar siempre correlacionados. Lo que vivimos internamente debe demostrarse de forma externa. No puedo estar en paz con Dios y vivir peleándome con todo el mundo. No puedo decir que estoy viviendo en la fe y externamente manejarme de una forma totalmente distinta. Quiero que consideremos estos dos elementos brevemente. Dios nos ha preparado como sacerdotes. Y como sacerdotes en el Antiguo Testamento se usaban dos figuras para hablar de ello. Una de ellas precisamente
era dos de los elementos que eran visibles en aquella época dentro del servicio del altar o del sacerdocio: el altar de bronce y la fuente de bronce. Cada uno de ellos tenía una razón de ser. En uno de ellos el sacerdote recibía la sangre y en el otro hallaba el agua en el que se lavaba antes de entrar al santuario. Y en esta ordenación de los sacerdotes a su cargo, ellos primero eran lavados y luego eran rociados con sangre. Todo esto se encuentra ya en el libro del Éxodo, capítulos 29, los versículos 4 y hasta el 20 incluso. Ahora, de todo esto nosotros hemos de poder recibir una lección. De todo esto se trata precisamente de que cuando Dios nos ha llamado a ser también cada uno de nosotros sacerdotes para Él, que nosotros estamos ministrando a favor de otros, la libertad y el acceso queda entonces en la sangre pueden ser gozados cuando nuestras acciones son limpiadas por la palabra. Y nosotros, ellos se limpiaban en aquella época con estos instrumentos que ustedes tienen en pantalla. Ahora nosotros somos limpiados también. Y para acercarnos con corazones rociados, limpiados de mala conciencia, hemos de tener también el cuerpo lavado con agua pura. Es decir, mente y cuerpo limpios. No solamente mis acciones, no solo mis sentimientos, sino también lo que físicamente yo estoy haciendo tiene que ser limpio para que sea un instrumento al servicio de mi Dios. Como sacerdotes, ellos se limpiaban, se lavaban. Como sacerdote, Dios tendrá que limpiarme, Dios tendrá que lavarme para que yo sea un instrumento útil para gloria suya. Entonces, hemos de presentarnos a Él totalmente limpios. Y totalmente limpios, no solo en el corazón y en la disposición, sino también en el cuerpo, en la vida visible, externa, en todo lo que ha de ser limpio. Vea este Salmo 24, versos 3 al 5. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en el lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Quiero que observes los dos elementos: pureza interna, etcétera, espiritual, sí. Pureza también, limpieza en cuanto a mi forma de vivir. El que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño, él recibirá, eso es importantísimo y yo creo que a todos nos interesa, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Un corazón purificado con la sangre, un cuerpo lavado con agua pura de todas manchas. Estas dos cosas Dios las junta y el hombre no tiene por qué separarlas. Tenemos que trabajar e interactuar siempre juntos. ¿Por qué algunos entonces se quedan en el intento? Lo intentan y lo intentan. Bueno, la razón es que no llevan las manos limpias. Ese es uno de los grandes problemas. Cuando Dios tiene que llamar a su pueblo a cuentas, Isaías capítulo 1, verso 16, les tiene que decir a ellos, porque sus manos no están limpias. Sí, cumplen con todas las ceremonias, pero sus manos no están limpias. Y entonces Dios le tiene que decir: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos y dejad de hacer lo malo. Lo que pasa es que en ocasiones no estamos dispuestos a que Dios haga en nosotros todo lo necesario para que seamos santos. Dios es el que nos va a limpiar. Y cuando Dios quiere usarte como instrumento, Dios va a hacer lo necesario para limpiarte. Pero nosotros nos negamos a que Dios haga lo necesario para aquello. Quiero que observes esto. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Nosotros queremos estar cerca, pero cuando nosotros nos acercamos, no se trata de ninguna manera de algún sentido ritualista en este caso, sino de acercarse a Dios para que Él haga, pero nosotros somos quienes tenemos que ponernos en sus manos. Que Dios haga lo que tenga que hacer para que yo me convierta en un instrumento útil para gloria suya. Entonces somos llamados a entrar como seres íntegros, no solo en el espíritu, sino que físicamente hemos sido llamados también a estar en su presencia. Porque la Escritura nos enseña así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu,
alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor. Somos templo del Espíritu Santo y eso habla de nuestro cuerpo, no es nuestro espíritu, no es espiritualmente, sino nuestro cuerpo. El cuerpo y lo que hacemos en él es muy importante. No podemos olvidar lo que en ese sentido la Escritura dice. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, es de Dios? Y ese cuerpo que tú tienes, lo tienes que cuidar porque Dios te lo dio y es parte de la mayordomía que Dios nos ha brindado y es el medio a través del cual Dios va a manifestarse no solamente en nosotros, sino a través de nosotros para los demás. Por eso es que todo lo que está en nuestro cuerpo, todo es importante. Todo influye realmente en nuestra espiritualidad. Quiero que consideres brevemente estas tres cosas. Puse tres imágenes, pero podría haber puesto mucho más. Nuestra comida, nuestra bebida, nuestro sueño, nuestros vestidos, nuestra labor, nuestro recreo, todas las cosas tienen influencia en nuestra vida espiritual más de lo que imaginamos. Y con frecuencia, todo ese tipo de cosas llegan a interrumpir la comunión que procuramos. Dices, oiga, pastor, la hamburguesita que me comí. A veces no es la hamburguesita, sino a veces es el problema de que nuestra búsqueda está en lo que comemos simplemente. Nuestra búsqueda a veces está simplemente en la ropa que vamos a vestir. Y Jesús nos dijo que somos mucho más importante que lo que comemos y de lo que vestimos. Dice, los que no conocen de Cristo, permítame parafrasear aquí, los que no conocen de Cristo tienen cuidado de todo esto, pero Dios tiene cuidado de ustedes. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. El cuerpo y el corazón están inseparablemente unidos. No podemos decir que amamos a Dios en espíritu y nuestro cuerpo hace todo lo contrario. Tenemos que seguir entonces el ejemplo de Jesús. Él vivió en un cuerpo y sirvió a Dios con ese cuerpo. Nosotros preparamos nuestro cuerpo para su servicio a modo de ofrenda. Y eso es lo que nos dice precisamente el apóstol Pablo en esta epístola tan conocida. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Por lo cual Dios preparó un cuerpo, y este cuerpo que Dios te ha dado es para que Él sea glorificado, para que a través de Él tú glorifiques a una vida en el cuerpo como la de Jesús, un sacrificio santo y aceptable a Dios. Que Dios nuestro Padre nos bendiga.